Hizo reír a millones, pero detrás de escena su propia vida no fue una comedia. Rubén Aguirre, la imponente figura conocida como el entrañable profesor Girafales de El Chavo del Ocho, se convirtió en un ícono querido en toda América Latina y más allá. Aplaudido, admirado y en la cima de la fama, alguna vez lo tuvo todo: éxito, fortuna y la devoción de generaciones. Pero pocos conocen la desgarradora verdad detrás del telón. Cómo terminó uno de los actores más queridos de la televisión en la bancarrota, quebrado y olvidado por la misma industria que alguna vez lo celebró. Desde un trágico accidente automovilístico que destrozó su salud y sus finanzas, hasta una silenciosa batalla contra la diabetes, los últimos años de Rubén Aguirre estuvieron marcados por el dolor y la pérdida. Acompáñanos mientras descubrimos la trágica vida y muerte de Rubén Aguirre. El personaje del profesor Girafales, interpretado por Rubén Aguirre, se convirtió en una de las figuras más icónicas de la legendaria serie mexicana El Chavo del Ocho. Con su postura digna, su aire exagerado de superioridad y su toque romántico al cortejar a doña Florinda, rápidamente conquistó al público. Su carisma y su sentido del humor hicieron que el personaje fuera inolvidable, permaneciendo en el programa durante sus 7 años de emisión. Pero a pesar de la fama, la vida de Aguirre fuera de cámara tomó un giro mucho más oscuro. Antes de adentrarse en el mundo de la comedia, Rubén Aguirre no tenía formación actoral. Obtuvo un título en ingeniería agrónoma en la Escuela Hermanos Escobar de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero nunca ejerció en el campo. En cambio, trabajó como periodista y locutor de radio entre 1962 y 1970. Su gran oportunidad en la televisión llegó gracias a Roberto Gómez Bolaños. Aguirre se unió a Bolaños en varias producciones como Chespirito, donde participó en sketches como Chespirotadas, y en El Chapulín Colorado, donde dio vida a personajes como el amenazante Rufino Rufián y el excéntrico El Shori. También interpretó al compañero igualmente extraño de Chaparrón Bonaparte en Los Chifladitos. Estos papeles le dieron reconocimiento internacional, pero contrariamente a la creencia popular, no aseguraron su futuro financiero. Según su hija, Verónica Aguirre, la familia enfrentó dificultades económicas durante muchos años. Más allá de la televisión, Aguirre encontró éxito en Argentina con su circo ambulante, que le permitió actuar y hacer giras extensas. Pero en 2007, la vida de Aguirre dio un giro drástico. Durante un viaje a Los Mochis, Sinaloa, donde tenía programado un show, él y su esposa viajaban en su camioneta cuando ocurrió el desastre. Como luego relató al periodista Gustavo Adolfo Infante en 2014, los frenos fallaron justo antes de llegar a una caseta de peaje. No pude frenar, dijo. Pisé el pedal, pero la camioneta no se detuvo. Me estrellé contra un muro. Las consecuencias fueron devastadoras. Su esposa perdió una pierna y él tuvo que someterse a una cirugía en la columna. Me pusieron 4 tornillos, una placa. Esta pierna quedó en 3 pedazos, recordó. El accidente no solo los dejó con secuelas físicas, sino que también desencadenó una serie de problemas financieros. Ya lidiando con la diabetes y cálculos biliares, Aguirre se encontró entrando y saliendo frecuentemente del hospital. En 2015, reveló en una carta pública que la Asociación Nacional de Actores, ANDA, de México, se negó a cubrir su parte de una factura hospitalaria de 5,000 pesos. Su hijo, Álvaro Aguirre, dijo a CNN que si bien la deuda en sí no era insostenible y la familia podía haberla pagado, el verdadero problema era que ANDA había estado descontando pagos del ingreso de su padre durante años y luego no cumplió cuando más lo necesitaba. Los medios pronto comenzaron a circular la noticia de que Aguirre estaba en la bancarrota, pero el actor lo desmintió. Negó repetidamente que su situación financiera fuera crítica. No estoy pasando por una mala situación económica, aclaró en Twitter en junio de 2015. Es mi sindicato el que se ha negado a pagar. En otra entrevista agregó, cuando hablé del accidente,
Mencioné cuánto dinero me costó: hospitales, doctores, medicinas. Gasté más de 1 millón de pesos. Pero un periodista torció la historia y dijo que yo estaba en la ruina. Rubén Aguirre falleció el 17 de junio de 2016, a los 82 años, en Puerto Vallarta, Jalisco. Murió con deudas, supuestamente debiendo 5 millones de pesos, y dejó una demanda sin resolver. Su amada esposa Consuelo falleció 2 años después. Pero ¿cómo terminó la vida de Rubén Aguirre en una tragedia tan profunda? Para entender el doloroso final que sufrió, debemos mirar hacia atrás en el camino del hombre que llevó tanta alegría a millones. Rubén Aguirre Fuentes nació el 15 de junio de 1934, en el humilde barrio de Santa Anita, ubicado en Saltillo, Coahuila, México. Era hijo de Rubén Aguirre Flores y María Victoria Aguirre Fuentes. Desde temprana edad, Rubén se destacó por su energía vibrante. Era un niño inquieto y curioso, que descubrió muy pronto su talento natural para la mímica y la imitación. Podía imitar a casi cualquier persona que conociera, deslizándose con facilidad entre voces y personajes. La chispa de la actuación vivía en él desde el principio. Trabajé en una granja donde cultivábamos algodón, pero no me gustaba mucho. Lo mío era la actuación. Siempre me ha gustado actuar desde muy pequeño. Cuando era niño, salía a la calle e imitaba a los vendedores ambulantes que pasaban por mi casa, dijo Aguirre en una entrevista. Después de terminar la secundaria, Rubén se inscribió en la reconocida Escuela de Agricultura Hermanos Escobar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estudió ingeniería agrónoma y pronto destacó en el campo. Pero aunque su progreso académico y profesional impresionaba a quienes lo rodeaban, Rubén no se sentía realizado. Con su imponente estatura de 1,96 metros, era imposible pasar desapercibido, una presencia física dominante y llena de carisma. Pero su corazón nunca estuvo verdaderamente en la agricultura. A pesar de su prometedor comienzo, Rubén admitía que sus verdaderas aspiraciones estaban en otro lugar, en el mundo del espectáculo. El único problema era el dinero. Sin los recursos financieros para perseguir sus sueños, empezó a aceptar pequeños trabajos en la radio. Oficios modestos que pagaban poco, pero le ofrecían una probada del mundo que tanto anhelaba. Incluso entonces, comenzó a alimentar al artista que llevaba dentro, avanzando lentamente hacia una nueva vida. Más allá de la radio y la agricultura, Rubén tenía otra pasión sorprendente: la tauromaquia. Se entrenó y actuó como novillero, entrando al ruedo con la misma actitud teatral que más tarde lo haría un ícono de la televisión. Fue en una plaza de toros donde el destino lo llevó a encontrarse con el amor de su vida. Un día, mientras toreaba, notó a una joven que lo miraba desde el público. Su nombre era Consuelo Reyes. Ese momento lo cambió todo. En 1960, Rubén y Consuelo sellaron su amor y nunca se separaron. Juntos formaron una familia que llegó a incluir 7 hijos, 4 hijas y 3 varones. Eventualmente, Rubén se convirtió en un orgulloso abuelo de 16 nietos. En su autobiografía, escribió con ternura sobre sus días como torero, admitiendo que realmente los había disfrutado e incluso consideró hacer de ello una carrera a tiempo completo antes de que la actuación terminara por ganarle el corazón. Sin embargo, la altura imponente de Rubén Aguirre, 1,96 metros, fue tanto una bendición como una maldición. Si bien le daba una presencia escénica dominante y lo hacía instantáneamente reconocible, jugaba en su contra en el ruedo. Su gran tamaño reducía su agilidad, un rasgo esencial para un matador, y con el tiempo, las exigencias físicas y los riesgos se volvieron demasiado para ignorar. Finalmente, tomó la difícil decisión de dejar la tauromaquia atrás, pero su salida del ruedo vino acompañada de un profundo temor: que el mundo lo olvidara. Sin embargo, el destino tenía planes muy distintos para él.
A medida que su deseo de actuar se hacía más fuerte, Rubén cambió de escenario. La televisión. Consiguió un puesto en Televisa, no como actor, sino como ejecutivo encargado de descubrir nuevos talentos. Y fue en ese rol donde hizo un descubrimiento que cambiaría la historia de la televisión latinoamericana. Un día, Rubén Aguirre conoció a un joven comediante prometedor llamado Roberto Gómez Bolaños. De inmediato reconoció su genialidad y se convirtió en uno de sus mayores impulsores dentro de la televisora. Fue Rubén quien convenció a los directivos de darle una oportunidad a ese talento sin experiencia. En esencia, el hombre que años después se convertiría en el profesor Girafales fue quien abrió las puertas del éxito a Chespirito. Y cuando llegó el momento, Chespirito no lo olvidó. Años después, cuando Rubén se acercó a pedirle un papel en uno de sus programas, Roberto lo recibió con los brazos abiertos. Esa invitación marcó el inicio de la nueva vida de Rubén frente a las cámaras. Comenzó modestamente con Chespirotadas, uno de los primeros sketches cómicos de Chespirito. Pero dar el salto al mundo del espectáculo no fue sin sacrificios. La alta dirección de Televisa le dio un ultimátum a Rubén. No podía seguir en ambos roles. Tenía que elegir, continuar como ejecutivo o abrazar la vida incierta de actor. Rubén no lo dudó. Su respuesta fue simple pero decisiva. Entonces me voy con Chespirito. Su decisión dejó en shock a su esposa, Consuelo. Comprensiblemente, ella se molestó. Había dejado un trabajo estable y bien remunerado por un camino incierto en la comedia. Pero Rubén estaba decidido. Y poco a poco, mes a mes, comenzó a demostrar que había tomado la decisión correcta. De Chespirotadas pasó a protagonizar Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, una parodia de los programas de debate intelectual. Transmitido como parte del programa Sábado de la Fortuna a finales de los años 60, el sketch de 5 minutos mostraba a Rubén como un intelectual perpetuamente irritado, enfrascado en debates absurdos. Al público le encantó, y lo que comenzó como un segmento breve, rápidamente, se convirtió en una serie completa. Pero el capítulo más icónico de su carrera comenzó en 1973, cuando asumió oficialmente el papel que lo haría inmortal a través de generaciones, el del profesor Girafales en El Chavo del Ocho. Su primera aparición en pantalla ocurrió en el episodio Don Ramón Pintor. Hasta entonces, el alto y bien vestido maestro solo había sido mencionado por nombre. Con la llegada del profesor Girafales a El Chavo del Ocho, una cosa quedó clara. Rubén Aguirre había llegado al corazón del público para quedarse. Su interpretación del alto maestro bigotón no solo fue entrañable, sino inolvidable. Y gran parte de ese encanto provenía de un pequeño y peculiar detalle. La frase ta 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 ta. Esta exclamación característica, que se volvió sinónimo de su personaje, en realidad tenía raíces en su infancia. Aguirre reveló en una ocasión que provenía de un maestro que tuvo en la escuela, un caballero mayor que solía decir «tatá» de forma suave y pausada, casi como una despedida. Rubén, nostálgico por ese recuerdo, decidió adoptarla. Pero a diferencia del tono delicado de su antiguo maestro, Aguirre la transformó con fuerza, ritmo y teatralidad, dándole un golpe cómico que resonó en toda América Latina. El profesor Girafales, a pesar de su imponente estatura y modales refinados, no era solo un pretendiente que buscaba eternamente el afecto de doña Florinda. También era un educador dedicado que intentaba, con frecuencia en vano, poner orden en un aula caótica llena de niños traviesos. Día tras día, luchaba contra las travesuras de El Chavo, Kiko, Ñoño y otros, quienes lo llevaban al límite con sus preguntas, interrupciones y curiosidad incesante. Sin embargo, detrás de la frustración siempre había calidez y cariño. Amaba a esos niños, aunque constantemente pusieran a prueba su paciencia. Pero Rubén Aguirre fue más que un solo personaje. Dentro del vasto universo creado por Roberto Gómez Bolaños,
dio vida a una galería de papeles que demostraron su talento como actor cómico. Interpretó al rudo villano Rufino, la pesadilla de El Chapulín Colorado. Se transformó en Lucas, el excéntrico y leal compañero de Chaparrón Bonaparte, en el absurdo y querido sketch Los Chifladitos. También encarnó al sargento Refugio Pasguato, un torpe oficial de policía cuyo malentendido sentido de la autoridad solo servía para complicar las desventuras de El Chompiras. A pesar de su versatilidad, fue el personaje del profesor Girafales el que se quedó, y en muchos sentidos fue tanto una bendición como una maldición. Encasillado durante años, Aguirre luchó por destacar en otros programas de televisión y en el cine. La sombra del amable maestro eclipsaba todo lo que hacía. Para ganarse la vida, tuvo que recorrer México y América Latina realizando presentaciones y espectáculos en vivo como el propio profesor. El público lo adoraba, pero la rutina era agotadora. Y así regresamos al inicio del trágico capítulo final de su vida. El domingo 31 de diciembre de 2007, al mediodía, Rubén Aguirre y su esposa Consuelo viajaban por Mazatlán, Sinaloa, en una camioneta. Al acercarse a una caseta de cobro, ocurrió el desastre. Los frenos del vehículo fallaron. En un intento desesperado por evitar un choque frontal con un autobús, Rubén viró y se estrelló contra una columna de concreto. Al principio los informes minimizaron la gravedad del accidente, pero la verdad fue mucho más dolorosa. Su esposa perdió una pierna. Rubén sufrió múltiples heridas graves. Sus vidas nunca volvieron a ser las mismas después de eso. Las secuelas del accidente dejaron a Rubén con pocas opciones profesionales. Con la televisión fuera de alcance, siguió los pasos de varios de sus compañeros de El Chavo del Ocho y lanzó un circo ambulante temático del profesor Girafales. Al principio, parecía prometedor. Las familias acudían a ver al querido maestro actuar una vez más. Pero el éxito fue efímero. Pronto surgieron problemas financieros. El circo perdió impulso, luego financiamiento y eventualmente su propósito. Para el año 2010, Rubén Aguirre, quien alguna vez fue un nombre familiar, el rostro de la infancia de toda una generación, tenía 76 años y estaba en bancarrota. Hizo una declaración pública sobre su ruina financiera. En entrevistas desgarradoras, explicó que el accidente y sus consecuencias habían agotado los ahorros de la pareja. Las cuentas médicas, la larga recuperación y sus frágiles condiciones de salud los dejaron sin nada. Después de años de luchar contra problemas de salud y dificultades económicas, Rubén Aguirre enfrentó su último y más difícil desafío. El 14 de mayo de 2016 fue hospitalizado con neumonía. Aunque inicialmente se consideró manejable, su condición era delicada. Los médicos lo mantuvieron bajo observación por más de 10 días, pero temiendo infecciones intrahospitalarias, fue dado de alta el 25 de mayo, aún gravemente enfermo. Para entonces, el actor ya no podía caminar, debilitado por complicaciones de la diabetes. A pesar de su deterioro, Aguirre reunió fuerzas para convocar a sus seres queridos para una última celebración de cumpleaños el 15 de junio de 2016. Cumplió 82 años rodeado de su familia, consciente de que el tiempo se acababa. Apenas 2 días después, en la madrugada del 17 de junio, su condición empeoró. La neumonía regresó con fuerza, y el querido profesor Girafales falleció en paz en su casa de Puerto Vallarta. Su hija compartió después. Vivió muy feliz aquí en sus últimos años. Murió en paz, con todos nosotros. La familia solicitó una ceremonia privada, y ese mismo viernes, Rubén Aguirre fue sepultado. Aún así, cientos de fans acudieron a despedirse. Muchos eran niños que, a pesar de que el programa tenía casi 50 años de antigüedad, adoraban al amable maestro bigotón que siempre llegaba con flores para doña Florinda. Un grupo de mariachis interpretó La canción del Chavo, mientras jóvenes admiradores colocaban manzanas sobre su ataúd, un último regalo para su profesor favorito.
La pérdida se sintió profundamente. Edgar Vivar, su querido amigo y compañero de reparto, escribió: «Mi profesor favorito, descansa en paz. Te voy a extrañar mucho». Su vínculo era tan estrecho que las hijas de Aguirre llamaban tío Edgar a Vivar. Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko, también rindió homenaje. Poco a poco, la vecindad se va al cielo. Una misa en su memoria se celebró al día siguiente, y los restos de Rubén fueron cremados. Florinda Mesa, su amor en pantalla, no asistió, tal como tampoco lo hizo cuando falleció Ramón Valdés, don Ramón. Sin embargo, la historia de amor entre sus personajes quedó como un ícono. Aguirre alguna vez explicó por qué ese romance nunca se concretó en pantalla. Si nos hubiéramos besado, se habría roto esa tensión romántica. Toda esa sentimentalidad, tan delicada, tan poética, se habría desvanecido. En cuanto al patrimonio del profesor Girafales, sigue siendo un tema de especulación. Aunque el actor reveló que, en sus primeros días en El Chavo del Ocho, ganaba alrededor de 35 pesos al mes, esta cifra subió a unos 700 pesos al final de la serie. En cambio, colegas como Carlos Villagrán, Kiko y Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, amasaron fortunas que oscilaron entre los 10 y 15 millones de dólares. Rubén Aguirre murió con poco en cuanto a riqueza material. Cargaba con deudas médicas y un préstamo pendiente con la Asociación Nacional de Actores, y no dejó fortuna para su numerosa familia. Pero lo que sí dejó fue un legado de alegría, bondad y arte, que trascendió fronteras. Solía decir que el profesor Girafales reflejaba su propia alma sentimental, un romántico, un soñador, un hombre de corazón. Detrás de esa figura alta y esa voz imponente, había un artista profundamente sensible que siempre deseó ser recordado no solo por su trabajo, sino por su humanidad. Y así es como lo recordamos hoy, no solo como el hombre alto con un ramo de rosas, sino como un gran ser humano que nos hizo reír, nos enseñó lecciones y nos mostró que el amor, el verdadero amor, no necesita un gran final. ¿Recuerdas tu escena favorita con el profesor Girafales? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres más historias que revelen el corazón detrás de las leyendas, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Tenemos más homenajes conmovedores para ti. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!